Lucas, el médico, ilustra una escena de algo que estaba sucediendo. Iban a enterrar al joven, al hijo de una mujer que era viuda. Lo único que le quedaba a esta viuda era el hijo. En esa época eran muy valoradas las viudas. Inclusive los mismos principales de las sinagogas, era como una ley que ellos mantuvieran a las viudas. Obvio, los sinvergüenzas la utilizaban era para otras cosas. Iban a donde las viudas, eran a abusar de las viudas, los sacerdotes de la ley. Y esta viuda, lo único que le quedaba era su hijo. Y dice que había mucha gente e iban a enterrar al hijo de esta viuda. Y cuando Jesús se acerca al féretro, al cadáver, él siente una compasión por una mujer que quedaba totalmente desamparada. Cuando siente compasión por ella, a mí me impacta cuando él le dice: no llores, no llores. Obvio, ¿quién no va a llorar a un hijo? ¿Quién no va a llorar siendo viuda y que se lleven lo único que le resta, lo único que le queda? Pero lo que Jesús le quería decir es: yo te puedo ser mejor que 1000 hijos. Y empieza a demostrárselo, le dice: no llores. Y le dice al muchacho, se voltea con el muchacho y le dice: levántate. E inmediatamente el joven se incorpora. Resulta que Juan, yo no sé cuántos han leído Juan capítulo 1 verso 29. Si lo han leído, si no, léanlo ahí en su Biblia. Juan capítulo 1 verso 29, si no estoy mal. Cuando Juan ve venir a Jesús, al Hijo de Dios, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Juan estaba bautizando. Présteme toda atención para poder empalmar en el mensaje que les quiero dar, compartir. Juan estaba bautizando. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Y Juan no tenía pelos en la lengua para decirle a la gente: arrepiéntase en serpientes inmundas, lacras. Bueno, no les decía así, pero le daban ganas de decirles: estorbos de la sociedad. Pero le daban ganas. Y cuando predicaba con esa pasión y bautizaba a la gente, dice que era el bautismo del arrepentimiento. Ese bautismo es el que nosotros adquirimos cuando vamos a un encuentro. Un bautismo de arrepentimiento. Pero note esto: muchos fariseos se bautizan en ese bautismo de arrepentimiento, pero como no buscan el bautismo del Espíritu Santo, perseveran en sus pecados. Juan lo ve, repóngame otra vez en la pantalla, Juan 1:29. Cuando Juan ve venir a Jesús. Ahora, ¿Jesús de qué tenía que arrepentirse? De nada. Pero era necesario, como en la condición de hombre, pasar por el bautismo del arrepentimiento para ser totalmente lleno del Espíritu Santo. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús, mire lo que dice. Dijo: he aquí. Subraye las palabras, porque es que aquí hay una connotación impactante. Juan conoce por revelación del Espíritu Santo que Jesús era el Cordero de Dios que quitaría el pecado de la humanidad. ¿Qué fue lo que vio Juan? Vio a Jesús en la cruz. Es que Él es el que no soy digno ni siquiera de encorvarme a desatarle sus sandalias,
porque yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Él se lo declara a todo el mundo. Él es el Cordero, Él es el que quitará el pecado con el derramamiento de su sangre. Él será azotado. Tiene toda la revelación del Espíritu Santo. Escúcheme. Pero por falta de prudencia, Juan predicaba muy fuerte y se le dio por ir a predicarle a Herodes. Y Herodes estaba viviendo con la mujer de su hermano. Estaba en incesto, fornicación, y se la suelta. Usted lo que es un fornicario. Pues hermano, a la hora de la verdad, si nos matan, si nos mochan la cabeza por decirle la verdad a la gente, ¿qué importa? Uno sabe para dónde se va a ir. Pero si usted quiere durar más en el ministerio, dígaselo con más decencia. Pero dígaselo. Juan lo que le dijo, bueno, te conviene. Y entonces ya ustedes saben la historia. Un día estaba cumpliendo años y la amante vino y danzó. La hija del amante danzó y él le dijo, hasta la mitad de mi reino te daré. Pero escúchenme, en esa época la palabra del tetrarca no se podía invalidar. Si soltaba una palabra tenía que cumplir. Y él dijo, hasta la mitad de mi reino te daré, pídeme. Pero ya estaba con sus prendido. Y la hija va y le pregunta a la mamá, ¿qué le pedimos? Yo, pídale la cabeza de Juan el Bautista, porque no nos deja la vida en paz, nos vive criticando, nos vive hablando mal de nosotros. Y la china, sin más ni qué, va y pide la cabeza. Y efectivamente la palabra del rey no podía faltar. Dígale a la persona que está a su lado, palabra del rey no puede faltar. Cuando si usted quiere ser rey, de verdad quiere ser rey, y suelte una palabra, así le toque arrancarse las orejas, no eche para atrás, hermano. Cúmplala. Tremendo, ¿no? Entonces llevan preso a Juan el Bautista, lo ponen en la cárcel. Jesús sigue resucitando muertos, y llega a un lugar y empiezan a traerle los enfermos, los endemoniados, los leprosos, y Jesús empieza, wow, en un ministerio hiper poderoso a ministrar sanidades, liberaciones. Todo el mundo supo de la resurrección de ese muerto, el hijo de la viuda. Pero Juan, desde la cárcel, pensaba como a veces nosotros pensamos: uy, si esta iglesia fuera de Dios, ¿por qué me está yendo tan mal? Así pensaba Juan en la cárcel, dudando de Cristo mismo. Y no es por causa de Dios, sino por causa de su imprudencia, su inestabilidad, su mala administración. No es la culpa de Dios. Pero allá estaba Juan, y Juan toma a 2 discípulos y dice: vaya y pregúntenle. Como quien dice: es que ya tengo mis dudas. No era el mismo que le había dicho a toda la humanidad: este es el Cordero de Dios. Jesús no andaba pregonándolo. Jesús no andaba diciéndoselo a nadie, ni andaba bautizando. El que bautizaba era Juan. Y Juan, cuando vio a Jesús, él fue el que gritó: el Cordero de Dios, el que quita los pecados. Ahora, como estaba pasando por una circunstancia tremenda, dudaba. Y manda a 2 de sus discípulos a preguntarle: vaya, pregúntenle si él es el que ha de venir. Pero yo lo vi venir. Vaya, pregúntenle si es que nos tocará esperar a otro, o será que sí será él. Las circunstancias, su mala administración, su imprudencia, lo hicieron dudar. Jesús entonces no tiene otra respuesta que la misma palabra de Dios.
Y lo que le dice es: vayan y díganle a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los leprosos son limpiados. O sea, hay señales. Usted verá si no cree. Por su mala administración no significa que no tenga que creer, pero sí hay miles de señales. Usted verá si no cree. Nunca le manda a decir: vaya, dígale que sí, que yo soy, que fresco, que lo voy a sacar de la cárcel. No, solo díganle que esto está sucediendo aquí, que hay milagros, que hay señales. Cuando los fariseos y la gente se dan cuenta de todas estas cosas, algunos Jesús los bautiza, y se bautizan, se dice que con el bautismo de Juan, o sea, con el bautismo del arrepentimiento. Pero recuerden que tiene que haber el bautismo del Espíritu Santo, el cual usted y yo tenemos que pedirlo a Dios todos los días. Yo necesito elevar mi nivel de fe. Yo necesito ser bautizado por el Espíritu Santo. Y la gente que tenía la convicción, la gente que tenía el deseo, la gente que eran tocados, lo anhelaban. Pero mire lo que dice: aún dentro de los intérpretes de la ley, dentro de los fariseos, dentro de la multitud de la gente, Dios tenía un propósito con ellos. Había una, ¿cómo se puede decir eso? Un designio preparado con anticipación, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero muchos rechazaron los designios de Dios. Mire lo que dice, verso 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea, menospreciaron el arrepentimiento. Empezaron a decir: mire, hoy en día hay tanta doctrina. Hace 22 años, cuando Dios me llamó y nací de nuevo, la predicación que le daban a uno era: arrepiéntase, sinvergüenza, pecador. 10 años después empezó la doctrina de la fe. Que si tiene fe, por fe es que usted se salva, y solo si cree. Y luego 5 años después vino una doctrina de gracia, que salvos siempre salvos, que usted podía pecar, que la que pecaba era la carne, que el espíritu no se contaminaba, y un poco de falsas doctrinas, hermano. Pero la verdadera doctrina es la del arrepentimiento, porque la fe sin obras es muerta. Y la gracia que depende de la sangre del Cordero, cuando tomamos la sangre del Cordero como trapos de inmundicia, inhabilitamos la justicia de Dios. Y eso era lo que la gente quería. La gente quería era doctrinas que le hicieran milagros, que le resucitaran los muertos, que sanaran sus enfermos, que les multiplicaran los panes y los peces. Pero no querían un verdadero arrepentimiento. Y aunque Dios tenía un gran propósito con ellos,
como no querían sino las señales, mas no el arrepentimiento, mientras usted no tenga un verdadero o un genuino arrepentimiento, no puede venir el bautismo del Espíritu Santo. Ahí bloquea el designio de Dios. Léalo conmigo. Dice: los intérpretes, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. O sea, aún para ellos Dios les tenía preparado un plan. Estaban en su proyecto. Nadie que viene a Cristo Jesús, Él lo echa fuera. Pero cada cual decide hasta dónde llega en la vida espiritual. Ellos querían era: danos pan, danos milagros, necesitamos para el arriendo, necesitamos que la suegra no me moleste tanto. Esos eran los milagros, pero no querían arrepentirse. Permanecían en el pecado. Y los intérpretes de la ley eran fariseos que juzgaban a los demás. Por eso Jesús tuvo que decirles: hipócritas, porque quieren ir y sacarle una pajita del ojo, o sea, detalles pequeños pecados, critican a los demás, pero no se sacan la viga. La cantidad de pecado tan terrible que tienen, pero viven criticando a los demás, viven cuestionando. Dejen de cuestionar a los demás y más bien vayan, mírense en un espejo. Cojan la Biblia, porque es que la Biblia es el espejo donde uno realmente se ve cómo está internamente. Eso era lo que quería decirle Jesús. Ustedes quebrantan el designio de Dios. Dios ya queda inhabilitado, no puede continuar la obra en ustedes mientras no haya un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse? Es sentir dolor por el pecado. Es que cada vez que usted se acuerde, sienta otra vez dolor. Ay, y le dé vergüenza haber fallado. No más, Señor, y te prometo que nunca más lo volveré a hacer. Eso es un genuino arrepentimiento. Cuando usted tiene un genuino arrepentimiento, y como decía Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículo 8, porque muchos fariseos venían a arrepentirse. Mateo 3, 8, le decía Jesús a los fariseos, decían: hagan frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. O sea, muestren con su estilo de vida que están verdaderamente arrepentidos. Demuéstrenlo, no con sus labios, no con su boca, sino con sus actos. Predique en silencio, es lo que le estaba queriendo decir. Cuando eso suceda, escúchenme, cuando eso suceda, cuando en nosotros haya el genuino arrepentimiento, estamos a un clic de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren arrepentirse hoy? Yo también, todos los días, humillados ante Dios por nuestros pensamientos, por nuestras palabras. Vivir arrodillado ante Jesús para poder estar en pie ante los hombres.